Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Cinema Zoom. El día de hoy tenemos un programa muy especial, de verdad muy especial, porque vamos a platicar precisamente de Pinocho. Les quiero comentar que desde que estábamos en el Festival de Cine de Morelia, toda la banda de Cinema Zoom vimos Pinocho. Y desde ese festival ya queríamos hablar de Pinocho y tener programa de Pinocho. Y el que más insistía era Patricio en que quería tener el programa de Pinocho. Llegó el día y creamos una invitación precisamente porque hablamos de la anterior película de la readaptación de Pinocho de Disney con Dolly Malet y habíamos acordado que venía Dolly Malet y venía Patricio, pero Patricio no llegó. Entonces, ya saben que tenemos un podcast. Patricio, tenemos un podcast, lo vamos a decir, tenemos un podcast para que nos sigan en Cinema Zoom, pero vamos a presentar a la banda que sí vino. Entonces está Hannah, la voz en exclusiva de EXA con nosotros, obviamente. Tenemos a Aranza, que ya recibe regalos de todo mundo, ya firma autógrafos, tenemos espectaculares para buses, estamos a nada. Emilio, obviamente Emilio, que sigue en la formación de su equipo de fútbol 7, rápido, pues está en estas, es un work in progress constantemente y me da mucho gusto saludar, de verdad, de verdad, de verdad, gran crítica de cine, gran amiga y especialista también en la parte de Disney, pero a final de cuentas una gran crítica de cine. Mi querida Dolly Malet, un gustazo recibirte. Así es de que, ¿qué les parece? Porque yo ya sé lo que todo el mundo va a decir, Dolly, pero tú no. O sea, y nos morimos de ganas. Así es de que empezamos por las visitas, ¿les parece, jóvenes? Mi querida Dolly Malet, ¿qué te pareció Pinocho? Guillermo el Toro, 15 años, una nueva versión de Guillermo el Toro, con una película de animación que además acaba de lograr la nominación al Globo de Oro, que es el premio que entrega la prensa extranjera, que yo no dudaría que va a estar nominada a los Oscars, y es más, yo no dudaría que ganara el Oscar a Mejor Película de Animación. ¿Qué te pareció a ti? Me muero de ganas, nos morimos de ganas de saber qué te va a parecer a ti. Por tu introducción, lo que agregaría yo es, bueno, yo estoy segura que va a ganar el Oscar a Mejor Película Animada, tanto el Globo de Oro. La duda queda, pero me gustaría que sucediera, que llegue a Mejor Película. Nominación a Mejor Película. Para mí es de lo mejor que he visto en el año, así. O sea, así de entrada es de lo mejor que he visto en animación y pues es una de las versiones de Pinocho que tiene más que, digamos, de que podamos nosotros como de ser de disectores, ¿no? O sea, como realmente abrir e interpretar, etcétera, etcétera, que no me sorprende de alguien como Guillermo del Toro, ¿no? Con la mentalidad con la que lo hizo, con todo el simbolismo que le puso, con todas las metáforas. Puedo decir en corto, es mi película favorita de Guillermo del Toro a ese grado. Entonces, Wow. pues ya con eso lo dije todo. Fíjate, yo pensé que ibas a llegar a con la espada desenvainada y la estrategia y el Pinocho y bla, 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 bla. Ok, No, para nada. va, ya dicho. Vas, Aranza, tú. Pues yo creo que, bueno, a mí me gustó mucho. Si no la han visto, véanla. O sea, muy a grandes rasgos, pues es como que la historia de que como que conocemos más o menos de Pinocho, que es un niño de madera, pero hasta ahí, todo lo demás cambia. O sea, realmente es como que en un contexto en medio de la guerra, que es como muy de Guillermo del Toro, y es pues este papá que se muere su hijo, haciendo como trabajando en una iglesia, y entonces pues el papá está en este duelo de extrañar a su hijo y encuentra la manera de lidiar con esto haciendo un niño de madera que eventualmente pues cobra vida. Y entonces está muy interesante porque no solamente pues se trata de Pinocho encontrando la forma de ser un niño de verdad, como en la de Disney, sino que aquí también es el papá entendiendo que no tiene que cambiar a un niño por otro, sino que tiene que dejar ir, ¿no? Y entonces eso es como que, para los que no la vieron, eso es como que a grandes rasgos la película. Ok. Hannah, primeras impresiones. No, pues de primeras impresiones yo estoy fascinada con la película. Me acuerdo todavía de la emoción que sentimos al ver la función en Morelia, porque fue la primer función en México, o sea, la primer función proyectada en México y tuvimos la fortuna de entrar y de estar ahí. Y la verdad es que em,
la película, sin duda alguna, demuestra que México puede hacer cosas increíbles sin depender a lo mejor de estudios de animación extranjeros todo el tiempo. Y de hecho, Guillermo del Toro dice que hay un movimiento muy importante de stop motion aquí en México. Y él me encanta que lo demuestra, pero lo demuestra con tanto amor, con tanta elegancia. Y esta película de verdad es, o sea, yo cuando la vi, creo que todos estábamos llorando porque se nota que él puso un pedacito de él en esta película. Así lo ha hecho en todos sus trabajos, pero esta en particular yo la siento meramente personal. Creo que Guillermo del Toro tiene una conexión muy bonita con la historia y la manera en la que la muestra en pantalla es simplemente sorprendente. Además de que creo que también demostró que la animación no es un género únicamente para los niños, porque a veces se tiene ese paradigma de que cuando ves una película animada, es para los niños, pero realmente, o sea, esta animación es madura, esta animación es algo más profunda y es lo que él mismo decía, que él quería demostrar que la animación también podía tratar de temas fuertes como son la muerte, la pérdida, el llanto, la tristeza, la depresión, y realmente lo logra. Y creo que es increíble cuando un director se atreve a abrir puertas a nuevas interpretaciones. Y en este caso está logrando que la animación ahora sea también un punto de enfoque para filosofar sobre temas más profundos y no solo pensar como, ay, bueno, es una película para que mis hijos se entretengan y mientras me dejen dormir un rato. La verdad es que estoy fascinada. Bien, Emilio. Sí, a mí lo que más me interesa de Pinocho, buenas noches, querido panel, querido Radio Escucha, gracias por todo. Pero no, sí, a mí lo que más me gusta de la película, lo que más me interesa es justo cómo, gracias a Guillermo del Toro, este relato que pues, creo que es un clásico infantil, adquiere pues, un tinte mucho más maduro, con temas más profundos. Lo platicábamos un poco la primera vez que la vimos y creo que lo reafirmé con esta segunda ocasión que tuve para verla. Y parece que Gepetto en realidad se vuelve el protagonista de la película, ¿no? Con el arco y con la importancia que tiene a lo largo de la cinta. Es obviamente una película que habla del duelo y también de la relación entre un padre y un hijo. Y creo que también es curioso y, pues, no sé, como que una jugada extraña del destino que antes de que la pudiera estrenar, pues falleciera la mamá de Guillermo, ¿no? Porque pues justo como que hace una rima extraña con la película. No sé, a mí me encanta cómo se toma pues sí, cómo toma el valor para hablar de temas pues mucho más maduros, más profundos, como lo puede ser la muerte, como lo puede ser igual estas relaciones entre padres e hijos, y nada, a mí me encantó, me encantó. Bueno, ahora sí que yo me sumo también. No es mi película favorita, Guillermo. No, yo sigo teniendo el Fauno muy arriba, pero casi empatadas, ¿eh? Perdón, a mí esta película se me hace, yo creo que sí es la más perfecta, si lo quieren ver en el tono de un autor, en el sentido de un artesano. Creo que obviamente además porque tienes un control absolutamente de todo, de la luz, de la dirección de arte, o sea, de todo, todo, todo. Yo encuentro, lo dicho, yo encuentro tres temas que se me hacen brutales, ¿no? Que es la pérdida, es la aceptación la pérdida, la aceptación ay, ahorita me acuerdo el otro, sobre todo de Pinocho con la aceptación del monstruo, que es una línea que siempre ha tenido Guillermo el Toro, el que se acepte al monstruo como es, no que se transforme en un niño de verdad, sino que en todos los monstruos de Guillermo el Toro hay que quererlos como son, que viene muy obviamente al Frankenstein, que es el personaje favorito de Guillermo el Toro también. Y la parte de Gepetto se me hace también rudísima. Se me hace también lo que decíamos en la parte de los animadores, que los animadores estén antes que los de la voz en créditos. Es un gran respeto que se le tiene a la animación, y que estén primero los animadores y luego vengan las voces. Me gusta mucho el trabajo, ya la vi en inglés y la vi en español, me gustan los dos trabajos. Me gusta más en inglés, debo de aceptarlo, pero creo que el trabajo en español también está muy, muy bueno. Así de principio de cuentas, creo que podríamos meternos uno por tema por tema, y podríamos ahora sí que hacer una cebolla verdaderamente enorme con muchísimas horas de programa. Dolly, ¿por dónde quieres empezar? ¿Qué es lo que a ti te va dejando? A mí me gustaría empezar por el principio, literal.
Me encanta cómo empieza y cómo plantea el problema. Me fascina la idea de que, uno, Geppetto sea alcohólico. Eso me parece fantástico. ¿Por qué? Porque yo ya estoy un poco cansada y es lo que hablamos con ustedes acerca del otro Pinocho live action de Disney, en el que ahorita hay esta idea de no se van a asustar los niños, todos seamos políticamente correctos, no les podemos decir nada y con lo que decíamos del otro, ¿no? No, Pinocho no va a fumar, no va a tomar. No, aquí Geppetto es alcohólico, ¿no? Y por una razón muy profunda. Y lo vemos bebé y lo vemos así ahogado y todo esto. Entonces, eso me encanta. Dos, me encanta la metáfora. De hecho, creo que puedo decir que es casi lo que más me gustó de la película. De que el grillo vive en el centro del árbol. Que, o sea, ahí tiene sentido que sea la conciencia. O sea, porque vive aquí. Entonces, cuando taladra el árbol Geppetto y forma a Pinocho estando borracho, eso también me fascinó, no lo hace en un estado de conciencia altísimo, no de creador, no, lo hace borracho. O sea, eso me fascinó, es tener a un hijo que de pronto no querías, que querías, pero no querías, pero al mismo tiempo sí, pero tu inconsciente, o sea, muy, muy profundo ahí. Por eso Geppetto cuando ya cobra vida a Pinocho es como, no te quiero, ¿no? Porque ni siquiera lo pensó bien, no es No, y esto de además quiero ni tener lo un hijo. termina, ni Sí, lo exacto. termina bien, solo tiene una oreja, digo, Exacto, está ni lo todo mal acaba. hecho, etcétera, etcétera. Pero bueno, me encanta el hecho de que el grillo se mete y Geppetto, sin pensarlo, respeta el corazón. Y esa es la casa del grillo y por eso el grillo dice, yo voy a defender mi casa. Y ahí es donde te das cuenta que tu alma, por decirlo, o sea, está habitando tu casa, que es tu cuerpo, ¿no? Entonces, esa metáfora a mí me pareció tan hermosa que ahí yo ya estaba enamorada de la película. O sea, ahí yo ya estaba así de, claro, y tú defiendes tu casa, pero es tu alma. Y ahí tiene todo el sentido que sea una conciencia. No como en la de live action que comentamos que ahí el Pepe Grillo ahí no servía para nada y aquí Sebastián es maravilloso, ¿no? O sea, maravilloso. Y la otra cuestión es que esta plantea con una perfección absoluta lo que es no tener conciencia. Que volvemos a lo mismo, la de live action era un niño que tiene conciencia desde el día uno, entonces no entendí el cuento. En cambio aquí, lo que es no tener conciencia no es mentir o no es ser malo, es que de verdad él no sabe el impacto que están teniendo sus acciones, ¿no? Lo vemos en la canción esta, en la que va destrozando todo y ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dime el nombre, no sé qué. Y entonces le dice, hey, empieza a destruir todo porque no tiene, eso es no tener conciencia. ¿No? Es cuando, o sea, pues no sé, llega un animal y te ataca, no es por, voy a ser malo y entonces voy a hacer esto. Es como un niño chiquito, voy a agarrar y voy a romper esto. No lo hacen por maldad, lo están haciendo por falta de conciencia literal. Entonces, es maravilloso cómo plantea Pinocho como de verdad, alguien inconsciente. Y cómo ahí se empieza a plantear esta relación con Geppetto, que también me parece precioso, que no es de, oh hijo, te quiero desde el primer momento en que te vi, porque te crees. No, o sea, Geppetto lo ve y se asusta y no quiere. Y ese también es un tema un poco tabú, que es que los papás pueden tener miedo de ser papás, ¿no? Pueden tener hijos sin haberlo pensado ciertamente, ¿no? Y de pronto tienen al hijo y ¿qué hacen con él? Porque es una cosa inconsciente que está destruyendo cosas. Así son los bebés. O sea, los bebés te vienen a destruir tu vida. Yo por eso no tengo. Entonces, párense. Pero bueno, entonces hay gente que los tiene también sin un poco de conciencia o porque se emborracha y tiene hijos. Y como pusieron ahí Geppetto, y entonces no saben qué hacer con ellos. Y es este aprendizaje, como ya mencionaron un poco, de cómo Geppetto aprende a ser papá y cómo Pinocho aprende a ser hijo, porque eso lo tienes que aprender. Y no te lo dicen, o sea, te dicen, tienes hijos y ya eres papá, ¿no? O eres hijo y pues ya eres buen hijo. No, es aprender a estas relaciones de cómo se van formando y cómo vas aceptando al otro, a tu papá borracho y que extraña a su otro hijo y lo tienes que aceptar con esos defectos y tienes que aceptar que tu hijo es pues, una cosita inconsciente, ¿no? Que está destruyendo cosas y cómo lo tienes que educar y no es fácil, ¿no? De, soy papá, soy hijo y todo es perfecto. ¿No? No, aquí te ponen toda esta dificultad que me parece precioso y ya en el viaje de Pinocho creo que él adquiere la conciencia
gracias a las relaciones que forja con la gente. Y creo que así adquirimos la conciencia. La conciencia de nosotros mismos, el tener conciencia de uno, es debido al espejo que tenemos en las relaciones con otras personas. Y eso es lo que está planteando aquí Guillermo del Toro y me parece hermoso. Entonces, a mí me enamoraron desde los primeros 10 minutos. Yo ya estaba encantada. El tercer acto debo decir que fue el que menos me gustó, pero ya entraré después a eso si es que queda tiempo. Lo sigo escuchando. Sí, Arantxa. Yo, o sea, me encanta lo que dijiste, Dolly, porque justo, o sea, bueno, yo no lo vi súper diferente, o sea, bueno, nunca había pensado en llevármelo así, en esta parte de que hay que aprender a ser hijo y hay que aprender a ser papá, y a veces, pues literal, en una noche de borrachera tienes un hijo, ¿no? Y así de que, ¿y ahora qué hago con él? Y así, o sea, yo nunca lo hubiera visto así, se me hizo bien interesante. Yo como que... Déjenme decirles que no traen instructivos. Yo tengo 2 y no traen instructivos, ¿eh? O sea, me consta, y busqué por todos lados. No traen. Es que debe de ser muy difícil, la verdad, o sea, esa parte, y no me imagino esta parte de que ya tenías uno y que de repente ya no está y luego está el otro y entonces pasarle todas las expectativas que tenías y casi que, o sea, la personalidad que tenía y casi que el mismo nombre, ¿no? Y así de que, órale, o sea, vive el primero a través del segundo y, o sea, eso debe de ser, seguramente hay gente que lo vivió y que ha de resonar esta película muy diferente con ellos, ¿no? A mí la parte que me llamó la atención y que me hizo reír mucho en el cine y así es que Pepe Grillo, le gustara como Schopenhauer, ¿no? Y así de que, sí, es el más ateo del mundo y del pesimismo alemán y aquí de que, no, sí, la vida no vale nada y no sé qué. Y se me hizo muy chistoso y se me hizo una rima muy bonita que tal vez eso no era tanto para los niños, sino más como para los papás. O sea, como que estas como que tiraditas, que se me hizo muy padre, así de que pues él que quería escribir su historia ya muy intelectual y no sé qué, también aprende que, pues que no es así, ¿no? O sea, que por más pesimista, que sea la vida y oscura y cruel y todo lo que, porque tiene así el retratito del señor, ¿no? También aprende a amar y también aprende como de la inocencia de Pinocho, ¿no? Y que aprende que, o sea, mientras la vida sí es dura, por Gepetto y por obvias razones, pues por la guerra y por todo lo que se está viviendo, al mismo tiempo también puede ser muy linda y puede ser muy frágil. Y es como que esta como dualidad que lleva la película, ¿no? O sea, que por un lado es un contexto muy rudo y muy, pues sí, o sea, está lleno de muerte, está lleno de tragedias, está lleno de pérdidas y al mismo tiempo está lleno de amor y está lleno de esperanza y está lleno como de esperanza, pues sí, esperanza al futuro, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo va llevando como juego entre los sentimientos de los personajes. Bien. Hanna. Bueno, la verdad es que a mí me llama la atención desde el hecho de que Guillermo contaba que pasó 15 años de su vida como haciendo esta película, ¿no? O sea, la mitad de su carrera. Y creo que eso habla de un proyecto muy, muy personal en su vida. Pero un tema que también me resuena demasiado, además de todos los que ya mencionaron, es el hecho de cómo el padre en esta ocasión al final de la película acepta como a su hijo, ¿no? Y también, o sea, recuerdo que en los diálogos él le dice, discúlpame, yo estaba intentando que fueras Carlo, pero ya no quiero que seas nadie más, o sea, no quiero que seas nadie más que tú. Y creo que también ahí tiene un mensaje muy, muy hermoso, cuando quizás a veces los padres, ¿no? Intentan que sus hijos encajen como de alguna manera en las expectativas que ellos tienen o incluso en satisfacer como sí, necesidades en los padres o sueños en los padres y al final los hijos no terminan siendo a veces lo que los padres desean que sean, ¿no? Y al final Gepetto le dice, o sea, discúlpame, ya no quiero que seas Carlo ni nadie más, o sea, sé exactamente quién tú eres y yo así te quiero. Y la verdad es que también me parece maravilloso que dentro de una película animada, como bien decíamos, encontremos pero tantos, tantos temas tan profundos de donde podemos abordar. Y también me parece muy, muy lindo como el hecho de que Carlo, o sea, si recuerdan en la película, perdió la vida por regresarse ¿cómo se dice? La La piña, piña. ajá, se regresa por su piña
y por regresarse por la piña pierde la vida, ¿no? Y me encanta que la película es muy redonda en eso, que justo termina la historia donde inicia. Y a mí también me habla mucho de este ciclo de la vida, o sea, Carlo va por su piña, que se encontró la piña, pues obviamente cuando la siembras trae como esto de los árboles, ¿no? Y al final la película termina en el mismo lugar, en el mismo plano donde empezó. Y también me hace, pues sí, me hace reflexionar mucho sobre el ciclo de lo que es la vida, ¿no? Un día estamos aquí, otro día estamos aquí, y al final nosotros decidimos qué hacemos con el tiempo que tenemos, con aquellos que amamos. Entonces, me parece que tiene muchísimos mensajes ahí de los que podemos hablar. Sí, también. Emilio, abramos micro, venga, Emilio. ¿Qué más? Sí, no, a mí también me gusta mucho lo que decías, Dolly, de esta relación entre Gepetto y Pinocho, ¿no? Entre el hijo y el padre, que se relaciona también con lo que dice Hannah, ¿no? De este muñeco que, pues justo lo hace cuando está borracho Gepetto y es imperfecto, ¿no? O sea, de un lado no tiene pues, oreja, tiene las ramas ahí salidas, pues como yo, ¿no? Como se podría sentir cualquier otra persona identificada, así que pues no soy perfecto, no soy hermoso, ¿no? Pero, y justo también ahí va un poco de la película, ¿no? Que Gepetto al final del día tiene que aprender a aceptar esas imperfecciones, porque siempre había sido esta persona que buscaba la perfección, que quería encontrar lo que dices tú, ¿no? Hannah la piña o esta cosita perfecta y quería, y tenía todo perfectamente elaborado, y justo pues, tiene que aprender a aceptar a su hijo tal cual es, sin quererle meter manos, sin tenerlo que cambiar, ¿no? Y eso también es bien interesante. También me gusta mucho, y eso tal vez lo puedas hablar tú también más a fondo, Silver, pero el hecho de que se llame Pinocho de Guillermo del Toro, creo que es como, o sea, es muy evidente que hay detrás un autor, ¿no? Y lo platicabas también al principio, lo platicaba al principio de Aranza, que tiene muchas cositas que van justificando el por qué el nombre de la película, o por qué Ujú. el título de Guillermo del Toro al principio. Y es esto de estos niños que crecen en entornos pues, perversos, ¿no? Como la guerra otra vez, que eso ya lo veíamos desde el laberinto del fauno. Y como tienen que, o sea, al final del día es un coming of age, ¿no? Es una película en la que los dos personajes tienen que madurar, tanto Gepetto, aunque sea un anciano, como Pinocho, tienen que crecer y madurar y aprender a vivir en este mundo. Y tiene otras cosas ahí, como por ejemplo el diseño de las criaturas que están bien padres, ¿no? Lo que sería como el hada, está padrísimo, ¿no? Bueno, La esa vida y parte la ahí muerte. podría. Ujú. Sí, la vida y Exacto. la muerte. Sí, Sí, pero estás de acuerdo ahí, ¿no? sí, 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 totalmente. Yo digo, clavándome en un poquito más en el sentido del autor y aunando a todo lo que están comentando, a mí me gusta mucho ver a Guillermo del Toro en la película. O sea, vemos la lluvia, que es muy característica de Guillermo, la religión. A mí me impresiona la frase cuando Pinocho Sí. llega a la iglesia. Dice, ¿por qué a él lo quieren y a mí no si somos de madera? ¿No? O sea, ahí ves al Cristo que está arriba y esa frase es Sí, contundente. O sea, es solo esa línea, solo esa frase te pone a llevar, te lleva, te gira. Viniendo además de un hombre como es Guillermo del Toro, a final de cuentas, me gusta mucho esa parte de religión, me gusta obviamente la consecuencia de la burla de la guerra, de cuando se baja, obviamente, Mussolini y es de este tamaño, obviamente, muy chiquitito. Me gusta, a final de cuentas, también que lidia con la muerte. O sea, estamos hablando hasta ahorita de unas cuestiones muy interesantes sobre la vida, pero la visión que tiene la muerte es muy interesante, la que está planteando con este Pinocho, porque puedes regresar y te dan unas opciones claro. como muñeco, y además solo entendiendo este juego de la muerte puedes entender que el narrador sea Sebastián, ¿no? Sea el grillo, porque cinematográficamente hablando, Guillermo obviamente no deja que el personaje dice, cuando Grillo, ¿no? Dice, y yo me vio morir y yo me fui y bla, bla, bla. Y tú dices, bueno, entonces, ¿quién cuenta la película y ves y descubres este final cuando cartas, obviamente, con los conejos y es extraordinario que te lo esté contando Pepe Grillo por ahí? Bueno, lo militar, la Que es parte de la los parte más infantiles mexicana, ¿no? De la película, también, esta relación entre la vida y la muerte es, yo creo que el, totalmente. el, el sello
de lo mexicano. Y también sería interesante que pudiéramos hablar con Dolly, que me acuerdo que a mí me voló cuando nos contaste de la versión animada de Pinocho, esta parte como, bueno, perdón si te interrumpí, si lo No, estrenaste no, tú no, hace vas, mucho. vas, 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 no, hombre, por Dios, vas, No, por que a mí me favor. había volado la vez que nos platicaste de este subtexto dentro de la película sobre la trata pues, de niños, ¿no? O sobre y cómo lo ves ahora en la película, porque creo que ya no se clava tanto, o sea, obviamente es una parte esencial de la historia, pero, o sea, el hecho de que Pinocho se haya querido ir con ellos de la manera en la que se va y por lo que se va, no sé si altera un poquito este discurso que tenía. ¿Tú cómo lo viste? Sí, gracias, Evan. Pues en realidad sí, ya no está tan grave. Los villanos a mí me siguen pareciendo peor los de Walt Disney, no los de el live action que dijimos que eran así de chocolate. Los de Walt Disney me parecen peores villanos que estos, aunque estos tienen su obscuridad, ¿no? Su obscuridad del toresca, ¿no? O sea, dentro de todo lo de Guillermo del Toro. Aquí el lado de la trata, ¿no? Sería la guerra, yo creo. Es el poner a los niños en situación de guerra sería el equivalente, vamos a llamarlo, a la parte del cochero con los burros, ¿no? Y que los va a lanzar a trabajar. Siento que es el equivalente. A mí me parece todavía más traumático lo de los burros, o sea, porque tiene este contexto que hablábamos, pues no sé si tan escondido, pero que está ahí, por eso nos perturba, que es esta cuestión como sexual, que les arrancan las ropas y todo esto, y la frase terrible que a mí me parece abrumadora de cuando dice el cochero, es que ya nunca regresan como niños, ¿no? Y ahí hay un subtexto, o sea, durísimo. Entonces, esos villanos a mí me parecen peores que los de Guillermo del Toro, o sea, porque si dicen, hay una versión más oscura, yo así de, yo tengo otros datos. Porque no creo que sea más oscura que la de Walt Disney, sinceramente. Es muy oscura, pero es oscura dentro del universo de Guillermo del Toro, o sea, y sus villanos son deltorianos, ¿no? Y creo que sí, el equivalente sería la guerra, pero se acuerdan, y Silvestre ahí fue nuestra discusión con los papás, que yo hablaba justamente en el curso que dimos tú y yo, que esta película, igual la de Pinocho de Walt, salió porque era un contexto en el que se estaba empezando a vivir otra vez la guerra, ¿no? O sea, y venían de la Primera Guerra Mundial y tal. Entonces, era esta educación en la que los niños tenían que salir de su casa y traer dinero, y era normalizado. Y hasta yo lo dije con ustedes, que mis abuelitos trabajaron sin estar en la guerra, o sea, salieron y trabajaban y ayudaban a su casa. Era algo común para esa generación. Entonces creo que aquí se manifiesta un poco más, ¿no? El hecho de que él lo hace consciente que quiere ganar dinero para su papá y llevárselo a su casa. Y también, no nada más es que quiera fama, como en el Disney, ¿no? Que va por el camino fácil, sino aquí como que quiere trabajar para dar el dinero. Y está ese contexto también de que, o sea, en ese entonces, o sea, lo que hizo Walt Disney, ¿no? Era el trabajo de los niños, estaba relativamente normalizado, no que estuviera bien, pero estaba relativamente normalizado, ¿no? Y el contexto de la guerra, que aunque en Pinocho de Walt no está, el contexto histórico sí está. Y entonces por eso Walt habla de todos los peligros que hay para los niños afuera, ¿no? Y que se tienen que enfrentar en el mundo y que son huérfanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo dije, qué curioso que, o sea, como que hablamos de eso en el Pinocho de Walt, aunque no está puesta la guerra, y aquí Guillermo del Toro lo tiene consciente. Entonces sí lo pone literalmente. Esa Y es un sería elemento, mi y es un interpretación. elemento clásico, sí, es un elemento clásico, sí, yo lo veo así. Incluso yo no sé qué piensen, pero creo que además en esta versión, Guillermo, parte de la crueldad o parte de estas escenas fuertes, digamos, se las da este personaje, el villano Volpe, al chango, a Spasatura, ¿no? O sea, creo que hay un maltrato durísimo, creo que es al que le pegan, es al que obviamente, o sea, como que hay esa parte muy complicada, muy fuerte, que toda la ira se va hacia este pobre personaje, que al final obviamente termina por dejar al otro, ¿no? No sé si lo detectaron un poco por ahí, pero se me hace Espasatura, además que los ruidos y todo los haga Kate Blanchett, se me hace muy simpático, obviamente, pero este personaje se me hace que de repente como que no hablamos mucho y es un personaje que siento que carga con muchas de las cosas de los villanos, de lo que está pasando y termina también sufriendo mucha serie de consecuencias y al final en el tercer acto termina acompañando
se termina acompañando también, ¿no? A Gepetto en la ballena. Digo, no sé cómo lo veas o cómo la vean ustedes. Yo siento que sigue siendo un poco, o sea, como que el sello de Guillermo. Creo yo que no solamente se enfocó en Pinocho con humanizar al monstruo, sino creo que humaniza a todo el mal que está pasando. O sea, en el monito se nota mucho, ¿no? Así de que, o sea, le trata mal a Pinocho y lo que sea, pero porque le tiene envidia. Y creo que todo el mundo puede empatizar un poco con eso, ¿no? Así de que, pero yo era la estrella, ¿no? Y de la nada llega este títere y me roba a mi público, ¿no? O sea, ¿quién te crees, no? Y al mismo tiempo es como, pues no, y creo que lo humaniza muy bien, o sea, creo que puedes entender y empatizar mucho con que no es necesariamente alguien o un personaje malo, es un personaje pues maltratado, ¿no? Y que esa es su única fuente de afecto. Y creo que esto también pasa mucho con la guerra, con los niños, ¿no? Que están, o sea, que están como en este batallón y que los están enseñando a, pues como que, como la simulación esta horrible que vemos, y que es el hijo de como el general, ¿no? Sí, Y que sí. le dice así de que es que tengo miedo y siento que no soy suficiente y no sé qué, y como que se está tragando esto así de que yo no quiero estar aquí, ¿no? Y creo que de cierta forma también humaniza un poco la guerra en que nadie quería estar ahí, o sea, nadie que o sea, genuinamente quiere estar peleando más que pues estos altos mandos, ¿no? Y también siento que lo humaniza, ¿no? O sea, siento que humaniza un poco, o sea, toda esta parte. Yo no creo que solamente se quede con Pinocho, sino a mi punto de vista es como que darle un giro a esto que dices, Dolly, ¿no? De que era casi un cautionary tale, ¿no? Así de que aguas con los peligros de afuera. Y yo creo que este es darle un giro y así de que es que lo que está afuera también es, o sea, también son personas que sufrieron y también son personas que tienen sus propios contextos y también son personas que están viviendo cosas diferentes a ti, ¿no? Y que no necesariamente están haciendo las cosas nada más porque, pues, porque son malos, ¿no? Y entonces esa parte a mí se me hace padre y siento que es un sello mucho de Guillermo. Les quiero preguntar, a ver quién se avienta. ¿Qué les parecieron que de repente y de la nada, pum, canten? Es lo que yo también iba a decir. Vas. A mí no me molesta, o sea, yo sé que hubo muchas críticas, ¿no? O al menos yo vi muchas críticas sobre esto. A mí no me molesta, creo que las canciones están bien empleadas, es lo que hablábamos, que sí, en un musical hay canciones, debería de ser para desarrollar la trama, desarrollar al personaje, y a mí me acuerdo de este número musical con el que empieza la película, y es Gepetto contando cómo va creciendo Carlo. Y para mí esa secuencia resume increíblemente, o sea, me recordaba un poco fungía de la misma manera que la primera secuencia de Up, ¿no? En la que sintetizan toda una historia enorme de la manera, o la condensan de la manera más bonita, más pura, para que el espectador desde el inicio pueda sentir empatía, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo funciona la música. A mí conmigo sí funcionó. En especial la de Chao, papá. Eso me rompe, chao, papá. Ana, Sí, opino lo mismo. La verdad es que yo sé que hay muchas personas que están como en disgusto con la situación de que de la nada empezaran a cantar, pero a mí no me molesta cuando la música aporta, porque hay ocasiones en las que la música o sea, te saca de la convención y tú dices, pues, como, ¿por qué estás cantando, no? O incluso se usan canciones nada más por ponerlas, pero que en realidad no están aportando nada a la narrativa. Y aquí la verdad es que a mí me fascinó la elección que hicieron, incluso más que, sí, que en otras versiones de Pinocho, porque de verdad, o sea, si tú pones atención a las letras, no es música nada más para que sea un receso, casi, casi, no, por supuesto que no, te están contando la historia, te están diciendo cosas importantes y incluso tienen como diálogos dentro. Entonces a mí no me molesta y al contrario, a mí me gusta y me cuesta imaginar esta película sin esos pedacitos musicales incluso. bien. Aranza, Sí, o sea, yo pienso exactamente lo mismo. Creo que también le a da ver, un cierto tonito mágico como a la película, ¿no? O sea, como que le da mucho feeling de que estás viendo algo, una obra de arte, ¿no? Y que la música junto con como con el diseño de arte y todo da como esta impresión
pues como de mucho amor, ¿no? Y como mucho empeño dentro de la película. O sea, yo no entiendo por qué a la gente le molesta, pero para mí le da mucho valor a la película. Dolly, ¿tú? ¿Qué te pareció? No sabía que era musical y en el momento en que empezaron a cantar, no, o sea, no tuve problemas, ¿no? Dije, es musical, o sea, y ya, ¿no? Fue, qué bueno. Pero como te lo plantean desde el principio, como dice Emilio, pues ya me compré la idea y aparte me empezó a gustar mucho la música. Creo que es muy buena música. Realmente las canciones son preciosas, y estás como acogido. Es como una música que te acoge, como la de Chao Papá, ¿no? Entonces, como que sientes así caldito en el corazón. Entonces, hasta le da un sentimiento todavía más lindo, que es el sentimiento, o sea, pues que es el propósito de un musical. Entonces, no la cuestioné, yo no sabía que era musical porque era de Guillermo del Toro, entonces no lo supuse, pero en el momento en que empiezan a cantar, yo así de, ok, y está muy lindo, me gustó, sí. Y a mí también me llamó mucho la atención. A mí, digo, me gustó. A mí también se me hizo interesante, sobre todo además que utiliza la canción del Grillo, ¿no? De Sebastián, que siempre lo andan interrumpiendo y hasta el final obviamente lo va a cantar. Se me hizo muy simpático, se me hizo muy caje, se me hizo muy bien. La música es de Alexander Desplat, que además la instrumentación y todo es muy Shape of Water, muy de la forma del agua. Digo, está armada con estos instrumentos de cuerdas y de vientos y de todo el rollo, pero me gusta. A ver, para ir cerrando, tú querías platicar. ¿Qué te pareció a ti el tercer acto, Dolly? Que tenías ahí guardado. Si va a ver, si hay Sí, tiempo y vas. gracias. Quería ahondar un poquito en lo que estaba diciendo Aranza acerca de los niños de la guerra y Espasatura y Golpe. Para mí son las dos relaciones que le enseñan a Pinocho que su relación con Gepetto es buena. Él no sabe eso otra vez porque no tiene conciencia. Y muchas veces nosotros como hijos vemos a nuestros papás, los queremos odiar y no sabemos que son los mejores papás del mundo a comparación de otros. Y esa conciencia no la tiene Pinocho. O sea, Pinocho se va con el sentimiento de que no es deseado, con el sentimiento de que no es querido y se va con una herida muy profunda. Y entonces piensa todo esto de que Gepetto no lo quiere, pero en el momento en que ve cómo trata a Volpe Espasatura, que sería su hijo, y cómo tratan a Candlewick, ¿no? Uh -huh. Se da cuenta de que Gepetto y él tienen una gran relación. Y eso es precisamente una de las cosas que le da conciencia de la relación que puede tener con su papá. Entonces, son dos espejos de relaciones padre e hijo que le dan más conciencia a Pinocho, ¿no? No me gustó el tercer acto porque no vuelve a aparecer Candlewick. No sé qué pasó con él y yo quería saber qué pasaba con él. O sea, no sabemos si se muere o no se muere, o sea, se queda un poco en el limbo la situación. Y había formado una relación maravillosa con Pinocho, que me fascina, ese momento de la bandera en el que llegan y se atacan de la risa y dices, ya estos cuates ya son brothers de por vida, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que desaparezca sin decirnos más allá de él, sobre todo porque pasa tanto tiempo, y nunca nos dicen qué pasó con él, sentí un vacío, sentí que no cerró el guión correctamente. La verdad lo sentí como un error. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el epílogo me parece eterno. No lo necesité, no me dijo nada, me bajó el ánimo que tenía. O sea, siento que pudo haber acabado mucho antes en una nota muchísimo más alta y más emocional. O sea, al ver todo lo que pasa a través de los años fue así de, ok, o sea, la verdad a mí me bajó como que estaba yo teniendo orgasmo cinematográfico y no, porque se acabó ahí toda la situación. Entonces ya como que dijo, ay, fuck, no le puedo poner 10, porque el último acto me pareció lentón, incluso la ballena, que es uno de los momentos que debe de ser más climático, aquí no me lo pareció. Aquí no me pareció el problema que implica la ballena, no solo en la película de Walt, sino en cualquier película siguiendo los pasos de Joseph Campbell, del viaje del héroe, ¿no? O sea, el momento en donde estás en la panza de la ballena debe ser climatiquísimo. Y aquí la verdad no me lo pareció tanto, no me pareció nada ni nuevo ni original, como muy tipiquito o muy resueltito. Entonces, a partir de la ballena me fui bajando de emoción. O sea, empecé así como diciendo, ¿qué obra de arte es esta? Y me detuvieron bastante bien hasta que empezó la ballena y se me fue a caer. Y te digo, una de las cosas que lamenté fue lo de Candlewick, que no resolvieron eso. Bien, ¿alguien?
Aranza, Hanna, sí, vas. Yo estoy de acuerdo contigo con que la parte de la ballena como que, o sea, la pusieron, yo siento porque pues era parte de la historia, o sea, yo tampoco lo sentí así como que súper mega importantísimo para los personajes. A mí me gustó mucho el final, yo lo que le hubiera quitado, bueno, o sea, si hubiera sido yo de Guillermo del Toro, es esta parte de que ya me voy de excursión por el mundo, a mí eso no me gustó, a mí me encanta, adoro esta secuencia de que, o sea, de que Gepetto ya no está, y luego él ya no está, y luego, o sea, esa parte para mí, o sea, yo me acuerdo cómo lloraba, o sea, yo así de que, oh, para mí ese era el final. Ya lo que siguió, así de que, ay, entonces los voy a visitar y no sé qué, o sea, para mí eso ya como que me cortó también un poco esto, como que este sentimiento que tenía así de que, o sea, ya no están, ¿no? Así de que, ay, bueno, sí se las pases con la tumba y ya me voy, no, no me encanta. Lo que sí a mí me gusta mucho es esto de, o sea, el hecho de que se quede como niño de madera, o sea, no, no lo cambia, ¿no? Y creo que ese es el mensaje de la película, o sea, que no tiene que cambiar y que no tiene que ser un niño de verdad, tiene que ser él. Y que, no sé, para mí eso se me hizo súper bonito, o sea, que se mantuviera así y ya. Fíjate que a mí, a mí me encantan las dos. A mí, fíjate que es muy curioso porque a mí la ballena me encanta porque funciona para que Pinocho dé la vida. O sea, tenga obviamente que explotar la bomba final para dar la vida. O sea, es la prueba a final de cuentas. Eso. Y segunda, para mí el final, pues obviamente es Frankenstein y es obviamente es el monstruo quedando solo, el padre muriendo, y es un final como los finales, a mí me recordó mucho como el Fauno, como el Espinazo, como esas películas obviamente de Guillermo, que son finales que parecen lindos, pero son muy tristes, son muy dramáticos, porque Pinocho va a quedar solo. O sea, porque cae la piña, obviamente, como un símbolo a lo mejor de si algún día, obviamente, el Pinocho pudiera llegar a morir, pero no, pero te deja, obviamente, estos finales muy de Guillermo del Toro. A mí se me hizo muy del estilo de él. Es otra vez la muerte de la niña en el fauno y regresándola como si fuera un cuento, pero son tristes, pero no, ¿no? O son felices, pero no. Y eso es a mí, fíjate, qué curioso, a mí lo que me llama la atención. A mí no, no me molestó. Y la ballena tampoco me molestó. Se me hizo que llega muy rápido a la ballena, eso sí, creo que llega un poco rápido, creo que por ahí el rollo, pero funciona nada más para que Pinocho obviamente tenga que regresar y todo el rollo. Que también no hemos ahondado mucho con las discusiones con la muerte, ¿no? Que también se me hace interesante, las reglas de la muerte, ¿no? Para poderse sacrificar, digo, y saber obviamente que tienes, esta es tu última vida y ya se acabó, ¿no? Por ahí yo me voy. ¿Alguien más? Emilio, Hanna, nadie, ¿algo Pues más? yo Sí, quiero Hanna. decir algo más que seguramente Bien. Patricio hubiera recalcado sin lugar a duda, y es el simple hecho del honor y del valor que Guillermo del Toro le da como a los animadores en esta película, Mm, ¿no? Desde el momento en el que en los créditos aparece antes todo el equipo de animadores que las personas que otorgaron su voz o incluso hicieron la música, ¿no? Eso creo que es fascinante. Y me acuerdo que una vez estaba leyendo una nota donde René Castillo, uno de los animadores que colaboró con Guillermo, decía que un animador también es un actor. Y él contaba una experiencia en la que, por ejemplo, Guillermo del Toro se sentaba como a ver lo que le estaban proponiendo y entonces los animadores tenían como que actuar lo que iba a verse en el plano, ¿no? Y ya como que hacían lo que se supone que los personajes iban a hacer y ya Guillermo se reía, ¿no? Y les decía como, no, pues esto sí, pero esto no, y les hacía anotaciones. Y entonces el trabajo del animador ahora era, ok, lo que acabamos de actuar, ahora tenemos que plasmarlo en el rodaje y fue un rodaje de 1000 días, ¿no? Entonces la verdad es que, o sea, estos detalles de verdad a mí no dejan de sorprenderme. Yo estoy como súper impactada con lo que se logró, un trabajo tan limpio, tan artesanal. Yo de verdad estoy bien enojada porque he escuchado a personas que dicen como de, ay no, la verdad es que sí, sí le hizo falta como que unos retoques y sí necesitamos como todavía de muchísima ayuda de animación extranjera, pero a mí
de verdad vuelvo a escuchar eso y no lo aguanto porque es un trabajo tan hermoso y al final del día hecho por talento en su mayoría mexicano, ¿no? Entonces, de verdad, a mí eso me emociona, el movimiento tan grande que se está generando y también lo que implica para otras áreas del cine en México, ¿no? Entonces, nada más como dato. Eso. No, extraordinario. Yo creo que hay que mención al, ¿cómo se llama? Al taller de Chucho, ¿no? El taller de Chucho, que es Taller de precisamente Chuchín, ¿no? el taller de Chucho, que es precisamente esta casa que tiene en Guadalajara, este taller que obviamente apoyó sobre todo para las animaciones de Pinocho y del Grillo, que ayudaron. Les recomiendo muchísimo, digo, obviamente la película llega a Netflix y también está un detrás de cámaras que es sensacional. Vean el especial del detrás de cámaras que es maravilloso. Y me gustaría nada más cerrar, si me permiten, me gustaría sus últimos puntos de vista que se me hace muy interesante esto, y es la exhibición. Me sorprendió Sí. mucho el hecho de que otra vez, como ocurrió con Roma, ¿no? Volvemos a tener esta situación de las plataformas, ¿no? De Netflix con las exhibidoras, tanto con Cinépolis, con Cinemex, y de repente parecía que como que esto ya se había superado, porque Bardo salió con muchísimas copias, ¿no? A la hora que sale Bardo con Iñárritu y se da un mega anuncio desde Morelia que iba a salir en cines y todo el rollo. Y honestamente, yo sí pensé que tanto Cinépolis como Cinemex iban a sacar la película. Y a la hora de ver que obviamente no lo hacen, otra vez se genera un movimiento de cines independientes, alternativos, como quieran llamarse, para arropar obviamente y dar la oportunidad de que la película salga en pantalla grande. Déjenme decirles que yo la vi el sábado, el domingo, yo la vi el domingo, o sea, ya había estrenado en Netflix desde el jueves y yo la vi el domingo y la sala no cabía un alfiler. Pero bueno, no sé qué piensan, si tienen algún comentario, se les hizo raro, llama la atención o algo sobre algo de la exhibición. Sí. Dolly o algo. Sí, Emilio. Sí, yo creo que a todos nos dolió de cierta manera, ¿no? Porque aunque hubiéramos tenido la oportunidad de ya haberla visto, el hecho de que se pongan este tipo de trabas y además se juntó con la noticia de la MAC, entonces como que fue un fin de semana medio, pues Ujú. sí, con mucha turbulencia para el cine mexicano, ¿no? A mí sí, creo que, o sea, todavía no se sabe bien por qué no la exhibieron, ¿verdad? No, 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 todavía no. La problemática es de que muchos cines, debo de decir que cuando yo la vi, sí había un problema de audio y la película tiene un audio Mm, hermosísimo. Digo. Entonces, mm. después la vi en otro cine, en otra pantalla y, híjole, sí te falta envolverte y de todo el rollo. Pero haberla visto en grande, con una exhibidora y de todo el rollo, sí fue un espectáculo. Pero se me hace muy padre que a final de cuentas se sepa que obviamente hay circuitos alternativos, que hay gente que saca la casta por Claro. decir, yo pongo mi película, yo pongo mi cine para Es que es un obviamente poco este tipo de películas. es un poco el símil al temblor, ¿no? O sea, cuando todos se ponen a quitar los escombros aquí en México, creo que podría parecer un poquito así de que se nota cuando esta comunidad sale al quite y sale a defender al cine y creo que también, pues de cierta manera se siente, o sea, nos sentimos acobijados, o sea, se siente bonito ver que hayan más cines independientes luchando porque se exhiben este tipo de películas. Para mí es tristísimo que nos perdamos de una película así, ¿no? Y más siendo mexicanos. No sé, ¿tú qué opinas, Dolly? Yo creo que aquí ya serían temas de política, porque todos Mm. sabemos, y no lo hemos dicho, que hay, se dice, ¿no? O sea, que había una orden más grande de que no se exhibiera. Entonces, aquí ya serían temas un poco más peliagudos de tocar, pero Oh, que sí, efectivamente nos duelen bastante a los mexicanos y también no tenemos la seguridad de que sean ciertos, ¿no? Pero se dicen y se sienten. Entonces, ese sería el problema. Ojalá y ya no tengamos tanta censura otra vez como en otros sexenios al cine mexicano o al cine de, a lo mejor no mexicano, porque no es precisamente mexicana Pinocho, ¿no? O sea, sino a autores o a directores que tienen ciertas mentalidades, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, Ujú. pues bueno, a esa sería una discusión eterna, también siento ya de otro tipo, pero pues afortunadamente esa es la ventaja que tenemos otra vez con los streamers, ¿no? O sea, al final, o sea, sí habrá mucha gente que quiera ver
Pinocho o Bardo en pantallas grandes o Roma, como en su momento. Y qué bueno, porque gracias a esas personas el cine va a seguir existiendo. Pero finalmente la mayoría se van a esperar a los streamers, las van a ver ahí y los streamers han tenido muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, pues qué bueno que eso precisamente distribuye. El mismo Guillermo dijo, ¿no? Yo quiero que se vea gratis, o sea, a mí me da igual la ganancia, no la hice por eso. Entonces, si puedo ayudar a circuitos que la vean gratis y ahí es donde ves la gente que la hizo, o sea, con pasión, ¿no? Y lo que quieres que se vea. Y esa es una de las finalidades de los streamers al final. Entonces, pues, bueno. Sí, creo que además fue muy buen ejemplo también viniendo de Roma, cuando se exhibió Roma, ¿te acuerdas que eran gratuitas, pero tenías que llevar alimentos y era interesante? Ojalá, de verdad, y este tipo de demostraciones después también se den con otro tipo de autores. Digo, se ha dado con Cuarón, ya ha sido con Del Toro y ojalá pase con otras, con 2, 3 películas mexicanas, porque yo me muero de ganas de, obviamente, de ver la película del Perro Estrada, ¿no? Que no se ha estrenado, pues a ver, que sacar toda la parte alternativa y ver obviamente Ese es otro sí. buen ejemplo, ¿no? Él también ¿No? ha siempre luchado con sus exhibiciones, etcétera, etcétera. Pero yo también Exacto. tengo mucha curiosidad de verlo. Sí. Yo también me muero de ganas. Bueno, ¿alguien algo más? Emilio, Aranza, Hanna, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Ok, cerramos. Mi querida Dolly, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Creo que a final de cuentas se puso la conversación no tan de discusión a final de cuentas, porque obviamente todos estábamos fascinados. Es una película que yo siento que es interesante. No quiero decir que es muy fácil de fascinar, pero creo que hasta ahorita ha sido interesante el hecho que ha sido un poco común el recibimiento, ¿no? Yo creo que la gente a nivel general le ha gustado la película de Pinocho. Vamos a ver, vamos a esperar un poco a ver qué van pensando, lo que van viendo en plataformas. Vamos a ver, estoy de acuerdo contigo, se queda pendiente la idea de ver qué tantas nominaciones va obteniendo, qué tantos premios van obteniendo, y a final de cuentas creo que todavía le falta un poquito de carrera. Pero muchísimas gracias, Dolly, por entrarle el día de hoy. Al contrario, muchas gracias como siempre, un placer platicar con ustedes. Muchas gracias. Jóvenes, gracias Emilio, gracias Hanna, gracias Aranza. Silver. Cuídense mucho. Patricio, de Los verdad, quiero. gracias por todas tus Gracias. intervenciones. Gracias. Creo que ahora sí se extrañó al Pat porque este era un programa importante para él. Pero bueno, ya luego, ya esperemos tener su participación por ahí después. Cuídense mucho todos. Buenas noches.